y nos vamos con el módulo 2 entonces. El módulo 2 de todas maneras yo lo había empezado ya a trabajar en la clase, pero lo vamos a empezar a trabajar como si no lo hubiéramos visto en la clase anterior. ¿Ya? Ya. Entonces, módulo 1, ¿cómo se organiza el sistema educativo? Lo vimos en la clase anterior, hoy día nos toca quiénes son los asistentes de la educación. Ya, a ver, esto nosotros lo vimos, claro, sí, recuerdo que alcanzamos a ver algo de esto. Yo les dije, chicos, los asistentes de la educación, digamos que tienen diversas funciones y de acuerdo a eso es como se clasifican. Ya, por ejemplo, cuando tienen funciones de carácter profesional, son asistentes de la educación de carácter profesional. Cuando tienen funciones de carácter de paradocencia, también se llaman así, asistentes de paradocencia. Y cuando tienen funciones de servicios auxiliares, se llaman de esta manera. ¿Qué los diferencia cada uno? Digamos que generalmente, tal como dice acá, son las funciones que cumplen y muchas veces el grado de estudios que tienen, ¿ya? Acá de los asistentes de la educación, siempre los mejores pagados son los asistentes de la educación de carácter profesional, porque son personas que tienen una carrera universitaria y cumplen sus labores cumpliendo, valga la redundancia, esa misma profesión dentro del establecimiento, ¿ya? Por ejemplo, un psicólogo. Un psicólogo es un asistente de la educación de carácter profesional. Acá no entran los profesores no son asistentes de la educación. Eso que jamás se le olvide porque no falta el que se equivoca. Ya, los profesores como se rigen por el estatuto docente, no pertenecen a esta categoría. Y los asistentes de la educación no se rigen por el estatuto docente. ¿Ya? Ay, espérenme un poquito que me van a hablar porque voy a tener que abrir la puerta a alguien. Tengo que pasar la llave a alguien aquí que va a llegar. Así que en algún momento voy a parar. Ya, entonces, acá, después si nosotros nos vamos a la segunda categoría, vamos a agrandarlo un poco, ahí sí, están los de paradocencia, que son aquellos que complementan la labor educativa, en este caso son un apoyo para el docente y son un apoyo para el establecimiento en general, ¿ya? Ahí es donde entran los inspectores y entran los asistentes de aula. Y yo ya les dije, tengan siempre en consideración que la labor que ustedes van a cumplir es muy importante dentro de un establecimiento, porque básicamente los profesores, si no tenemos ese apoyo, los niños a veces andarían por nuestra cabeza. ¿Ya? O sea, es bien complejo. A veces pasa que los cursos son muy grandes y si no hubiera un inspector que ayudara con el control de la disciplina, podrían darse situaciones bastante graves dentro de la sala. ¿Ya? Y lo mismo con los asistentes de aula. Los asistentes de aula cumplen una labor más pedagógica que de control, pero yo les diría que igual es una labor de control, porque están apoyando al docente dentro de la sala. Entonces, claramente también ¿Papá? ahí hay alguien, es, ¿Y qué a ver, dice? ¿Y lo aquí voy a salió silenciar. esto? Janet, silénciese porque Comercial. no puedo silenciarla yo. Chanita. Janet, ya. Espérenme, vuelvo al tiro. Hola, chiquillo. Ya. Como le iba diciendo, tenemos entonces los tres tipos de asistentes de la educación. Los primeros son los profesionales, los segundos son los... Ay, por favor, no la cerré, que no me entra bien. Los siguientes son los de paradocencia y los terceros son de servicios auxiliares. Todos, sin excepción, tienen que tener cuarto medio, ¿ya? Y los primeros tienen que tener una carrera de al menos 8 semestres. Es decir, tienen que haber estudiado al menos 4 años, ¿ya? Porque tal como les decía, son profesionales que cumplen sus funciones dentro de un establecimiento siguiendo los mismos estudios que ellos cursaron. ¿Ya? Ahí acuérdense que yo les nombré en la clase anterior que puede ser, por ejemplo, un informático, puede ser un psicólogo, puede ser un kinesiólogo, puede ser un fonoaudiólogo, porque ellos cumplen esa labor, ¿ya? No cumplen otra.
Ellos no están haciendo clases dentro del establecimiento, están cumpliendo su labor de acuerdo a la profesión que estudiaron. Entonces, por esa razón, también su sueldo es más alto, ¿ya? Ahora, em, después tenemos a los paradocentes, que en este caso van a cumplir esta labor de apoyo y que tienen que tener cuarto medio o en su defecto deberían tener un curso, ¿ya? Pueden tener un curso o también pueden tener estudios técnicos. En este caso, acuérdense que les mencioné que muchas veces hay asistentes de aula que salen con el técnico en párvulos. Salen del colegio con ese título de nivel medio y ya pueden cumplir la función de asistentes de aula. Por eso hay muchos asistentes de aulas que son súper jóvenes, ¿ya? Pero también esta carrera de asistente de aula muchas veces se imparte en institutos o en capacitaciones, por lo tanto, yo diría que en el caso de los asistentes de aula es más común que tengan capacitación porque ellos están dentro de la sala y tienen que tener algún grado de conocimiento pedagógico. ¿Se acuerdan que eso yo se los mencioné? Y después tenemos, por último, a los auxiliares que sí o sí tienen que tener su cuarto medio, porque si no, no pueden recibir, no pueden percibir los beneficios de ser un asistente de la educación. A ellos les pagarían solamente como auxiliares si no cumplen con ese requisito, incluso hasta los podrían despedir, ¿ya? Así que eso también lo tienen que tener en consideración porque yo les dije, o sea, una de las tías de ella del liceo tuvo que terminar el cuarto medio durante el mismo año para poder percibir los bonos. Si no, no los reciben. ¿Ya? Ahora, cada labor que cumplen ellos es muy diferente, porque, por ejemplo, un inspector va a hacer labores muy diversas. ¿Ustedes se acuerdan más o menos las que mencionamos en la clase anterior? ¿Qué labores podría cumplir un inspector? O las que se les vengan a ustedes a la cabeza. Contención, mantener el orden, eh, lo que usted mencionaba, amistad, pero entre comillas, porque también se pueden subir por el chorro, como usted decía, y pueden pasarse de Delito. eso, exacto, Ya, eso es sí. lo que usted menciona. Esa es una de las labores, pero ¿se acuerdan lo que hacen los inspectores administrativos? Esos los inspectores de patio son los que se encargan más de la contención, del apoyo al docente, se encargan de, digamos, de mantener la disciplina. Y por otro lado, acuérdense que tenemos a los inspectores administrativos que se encargan mucho del papeleo, generalmente son secretarios. ¿Ya? Ellos reciben documentos, emiten documentos. Ellos no pueden ser considerados muchas veces asistentes de la educación de carácter profesional porque no tienen los estudios. Entonces no se les puede considerar, aunque ellos a lo mejor cumplan con labores administrativas, no se les puede considerar ahí dentro de esa categoría porque no tienen los estudios y no están, digamos que no están llevando a cabo su labor con la carrera que estudiaron. Están haciendo otra cosa. Dígame. Y si, póngase usted, por ejemplo, yo tengo un técnico de un colegio, secretaria administrativa, ¿uno podría optar con ese título a un inspector administrativo? Sí, sí, ¿Sí? sí, es que lo que pasa es que generalmente lo que hacen es ver ver su currículum. Entonces ahí, dependiendo de si usted tiene experiencia en eso, la pueden meter en esa rama, porque yo he visto que lo seleccionan así, por ejemplo, cuando son chiquillos muy jóvenes, que son recién egresados, a lo mejor que llevan 2, 3 años egresados cuarto medio y tienen poca experiencia laboral, los ponen muchas veces como inspectores de patio, porque claro, el inspector de patio no requiere conocimientos tan específicos. Cuando tienen poca experiencia, los ponen ahí. Después, a medida que pasa el tiempo, muchas veces con los mismos cursos que van haciendo, los mismos perfeccionamientos, como que van transformándose en inspectores administrativos. Pero créanme que igual es harta pega. O sea, donde yo trabajaba había una inspectora administrativa que era la mano derecha del UTP. Y vi yo mucho UTP porque tuve harto tiempo, pero cuando ella no estaba era un desastre. Ella sabía todo el papeleo, sabía todos los certificados que había, dónde estaban, cómo se... No. Entonces, yo creo que ella no era tan bien pagada para lo que hacía. ¿Me entienden? Entonces, igual a veces si ustedes van a empezar en esto, tal vez sea mejor que empiecen como inspector de patio,
para que vayan conociendo todo eso y vean si vale la pena. En algunos casos igual negocian el sueldo, pero una vez que ya hace más perfeccionamiento y ya llevan más años, ¿ya? Pero en la mayoría de los colegios como que se mantiene un sueldo como más bien estándar. Pero lo bueno es que con los bonos va subiendo y con los beneficios que se le entregan por ser asistente de la educación. Lamentablemente en educación, todos los que pertenecemos a educación tenemos harto trabajo, todos, desde la tía del aseo hasta el director. Es mucho el trabajo. Y yo creo que en ninguna de las categorías está completamente bien pagado, ¿ya? Pero ustedes pueden tener más suerte a lo mejor porque también, como les dije, los colegios son un mundo de uno a otro. Hay algunos que son para pagar, son muy buenos, que tienen sus propios bonos, como hay otros que no. Así que yo creo que todo depende al final del establecimiento donde a ustedes les vaya a tocar. Es así. Yo en un colegio que trabajé me daban bonos que ni existían en el ministerio, los inventaba la sostenedora. En el otro nada que no fuera del ministerio. Entonces ahí uno va viendo que varía bastante de uno a otro. ¿Ya? A ver, sigamos acá. Nosotros ya sabemos entonces que los asistentes de la educación de servicios auxiliares son aquellos que mantienen el orden, el ornato, el aseo. Ya, acuérdense que ellos también necesitan tener cuarto medio para percibir los beneficios de un asistente de la educación. Ahora, vamos a ir viendo los roles y funciones, que esto también lo vimos en la clase anterior. Acá, si hablamos de los roles y funciones que tiene un paradocente, es decir, un asistente de aula o un inspector, tal como dice acá, son actividades de nivel técnico-administrativo y que complementan la labor educativa del profesor, y su labor va a estar dirigida a apoyar y colaborar con el proceso educativo, ¿ya? Y no solo con el proceso educativo, tal como dice acá, el funcionamiento de los diversos departamentos, de los establecimientos, ¿ya? Porque acá un inspector de patio obviamente va a estar colaborando con la disciplina, pero el inspector administrativo va a hacer que funcione en otros departamentos del establecimiento, ¿ya? ¿Qué roles cumple un paradocente? Puede ser un colaborador, un auxiliar de docencia o un asesor. Los inspectores son colaboradores. Los auxiliares de docencia, en este caso, yo diría que un asistente de aula es un auxiliar de docencia, sí o sí. ¿Ya? Y también es un colaborador el asistente de aula. Asesor. Eh, los inspectores se convierten más en asesores porque a veces a ellos los dejan a cargo del CRA o los dejan a cargo de ciertas cosas y a veces ellos tienen hasta que capacitar a los profesores cuando son inspectores administrativos. Así que pueden cumplir ese rol de asesor. Ya, acá tenemos, creo que aquí nosotros habíamos quedado que son un montón de funciones que cumplen los paradocentes. Ya, primero, por ejemplo, yo acá les voy a nombrar qué paradocente, porque acá están mezcladas. Algunas de estas funciones las cumplen los asistentes de aula y otras las cumplen los inspectores. Yo les voy a ir diciendo. Acá dice realizar tareas administrativas de atención al público, organización de documentación, elaboración de documentación, registros varios. Eso lo hace un inspector administrativo. Asistir al docente en el desarrollo de clases. Eso lo hace un asistente de aula. Colaborar en eventos, ceremonias, levantamientos de escenografías, exposiciones, etc. Eso lo hace toda la comunidad educativa, hasta los alumnos, profesores, estudiantes, asistentes, inspectores, docentes, de todo. Ya dije profesores. Em, Cumplir con turnos de atención de los alumnos en comedor escolar, patios, portería y otros. Eso generalmente lo hacen los inspectores, sobre todo en las vacaciones, ¿ya? Y ojo que en algunos casos también los profesores, yo en algún momento tuve que cumplir turno en vacaciones. Pero acá esto es típico de los inspectores que tienen que ir a cumplir turno, porque muchas veces van apoderados estudiantes al colegio durante el periodo no lectivo de clases. Em, Apoyar en elaboración y construcción de materiales didácticos u otras herramientas de apoyo a la gestión educativa, eso lo hacen los asistentes de aula. ¿Cómo lo hacen? Bajo la dirección, en este caso, de la tía de básica o la parvularia o el parvulario, eh, a ellos se les deja la instrucción de la creación de material, porque muchas veces los niños más pequeños usan un montón de material didáctico. Entonces, como el profesor va a estar ocupado revisando ese material, se le encarga al asistente de aula que cree el material, ya obviamente bajo la supervisión del docente.
Asesorar a los docentes en los aspectos técnicos de computación, biblioteca u otras especialidades. Eso lo hace un inspector administrativo, tal como les mencionaba. Muchas veces los inspectores que están en el CRA, ya en el Centro de Recursos de Aprendizaje, antiguamente conocido como biblioteca. Muchas veces hay un inspector ahí que sabe exactamente dónde está cada libro o cada recurso de la biblioteca y asesora a los docentes cuando la usan. Después, asumir tareas de control y monitoreo, eso lo hace un inspector de patio. Apoyar en trabajo en sala de clases en ausencia de profesores, orientados y guiados por el jefe UTP e inspector general. Eso lo hacen tanto los inspectores de patio como los asistentes de aula, ¿ya? Acá el asistente de aula muchas veces hasta va a hacer la clase, porque digamos que tiene un conocimiento pedagógico y además que atiende niveles bajitos. Lo puede hacer muchas veces. Pero el inspector no, al inspector lo que hacen generalmente le pasan un material fotocopiado, les dice que les den las instrucciones a los niños y se los entrega. Y después los recoge para que lo revise el profesor. ¿Ya? O sea, básicamente el inspector va, entrega el material, lo explica a grandes rasgos, los niños lo hacen, pero él está cuidando el curso. Porque ustedes saben que dejar un curso, no sé, pues de niños de 14, 15 años solo puede tener consecuencias. Hasta pueden quemar una cortina, quebrar un vidrio, ¿ya? Em, Realizar tareas que le asigne el jefe directo fuera del establecimiento. Tareas como de junior. Ya muchas veces pasa que los establecimientos tienen mucho papeleo, entonces a veces se manda a los inspectores, sobre todo a los de patio, bueno, igual los administrativos, acaban los dos, a hacer algunos trámites fuera del establecimiento porque obviamente hay otras personas que están en un cargo mayor que no pueden ausentarse, ¿ya? Y eso también es bien común. Así que si ustedes manejan, créanme que los van a mandar afuera del establecimiento a hacer cosas. Eso es bien común. Mandan al inspector que tiene auto. Em, Informar a sus superiores de situaciones irregulares que afecten el desempeño de su función, de su ámbito de trabajo y o al establecimiento para búsqueda de soluciones. Eso de informar a los superiores de situaciones irregulares lo debería hacer tanto un asistente de aula como un inspector. ¿Qué situaciones irregulares podríamos encontrar? A ver si me pueden mencionar algunas. A ver si se acuerdan. ¿Qué situaciones creen que se podría encontrar un inspector en un colegio? Que sean situaciones irregulares. ¿Se les ocurre? Pillar fumando a los alumnos en el baño. Ya, sí, perfecto, ahí tenemos una. ¿Qué otra cosa Consumo más? de drogas. Consumo de droga, porque ahí no hablamos de qué tipo de cigarros se estaba fumando. ¿Qué más? Ahora, pues, está el liberalismo sexual, igual podemos encontrarlo con esas situaciones. Sí, podemos encontrarlos ahí en situaciones medias sexuales y dentro de la sala, sí. ¿Ya? Y así como eso, pelea también, que es como lo más habitual. Yo creo que una de las cosas más habituales es encontrar a los chicos en situaciones agresivas y uno al verlas lo ideal es evitar que lleguen a lo físico, ¿ya? Así que acá el hecho de ver una situación irregular y comunicarlo, eso es tanto para los inspectores como para los asistentes de aula, yo diría que para toda la comunidad educativa, ¿ya? Nosotros incluso a veces tenemos estudiantes que van y dan a conocer la situación. Eso indica que ellos están bien educados al respecto, porque hay otros que hacen ruedo para ver la pelea, ¿ya? Entonces, lo ideal es que uno, si ve una situación irregular, avise inmediatamente a su jefatura. Y si está en sus manos, a lo mejor evitar que suceda, hacerlo. Pero si ustedes ven que los niños están muy agresivos, por ejemplo, no se metan, pidan ayuda, sobre todo si son mujeres, porque los niños tienen mucha fuerza. Ya los adolescentes, a lo mejor separar niños más chicos no es tan complejo, pero cuando uno separa adolescentes, créanme que a uno le llega un combo, ellos no están ni ahí. Les puedo decir porque yo me he metido a separarlos. Pero uno ya después tiene su técnica y es agarrarlos de atrás, de acá, de esta parte. Ya yo los he tirado hacia atrás cuando he podido porque tienen mucha más fuerza que yo. Nunca meterse al medio, evitarlo porque si no les va a llegar un golpe en la cara. ¿Ya?
Pero en lo ideal sí, no dejar que la cosa se salga de las manos y que ellos estén peleando y nadie diga nada. Por último, si ustedes ven que no se la pueden con eso, avisarle a alguien más. ¿Ya? Bueno, ahora vamos a llegar a otro tema que también es bien importante, que tiene que ver con la idoneidad moral, en este caso de los asistentes de la educación. Acá yo les voy a hacer una pregunta que yo sé que es súper obvia la respuesta, pero la vamos a hacer igual. Em, ¿Qué características debería tener una persona que trabaja con menores de edad? ¿O qué no debería tener? A ver si se... Ahí díganme lo que se les venga a la mente. Para trabajar con menores... Ya, muy bien, ahí dice Daniel, antecedentes intachables, perfecto. De hecho, eso que dijo resume todo lo que vamos a ver ahora. Una persona que trabaja con menores de edad no puede tener manchados sus papeles, pero es con cosas muy específicas. ¿Ya? Porque acá no es que nosotros vamos a hacer unos ejemplos de virtud ni nada de eso, no. Pero si trabajamos con menores de edad, al menos en público debemos comportarnos como corresponde. Si nosotros dentro de nuestra casa nos gusta hacer desmadre, perfecto, pero no publicarlo en las redes sociales ni nada de eso. Muy bien, no estar inhabilitado para trabajar con menores. Bien, Daniel, súper. Ahí de hecho vamos a hablar acerca de eso, de las inhabilidades, que es un papel, el papel de inhabilidad, se lo piden a todos los funcionarios que van a trabajar con menores de edad, y a veces con más frecuencia que, algunos con más frecuencia que otros, ¿ya? Ahora vamos a ver cuáles serían los delitos que no deberían tener ahí en sus papeles. Primero, un asistente de la educación tiene que tener idoneidad moral. ¿Qué quiere decir esto? Que no tiene que haber sido condenado por ningún tipo de crimen o delito en cuanto a lo que se refiere a tráfico ilícito de sustancias, violencia intrafamiliar y acoso sexual. Son esos los tres temas que no pueden estar ahí en su certificado de antecedentes, por ningún motivo, porque los tres son peligrosos. Ya, o sea, si hay una persona que tiene algún problema de esos, puede convertirse en un peligro para los niños. Imagínense un delincuente sexual trabajando de inspector o de asistente de aula. Va a tener todo el tiempo para ganarse la confianza de los niños. ¿Me entienden? Entonces, va a ser re fácil que pueda hasta llevárselo a la casa, sobre todo a los niños chicos. Así que por eso es muy importante que esos papeles se pidan. Lo bueno es que en todos los colegios, en todos los liceos se piden, ¿ya? Acá si yo les pregunto, ¿ustedes dejarían en manos de cualquiera a su hijo, a sus nietos? Yo creo que la respuesta todos la saben. Ustedes averiguan primero, incluso cuando ustedes, yo no sé, yo creo que la mayoría ni siquiera... A ver, acá dice Daniel, es más, todos los fines de semestre se deberían pedir unas 2 veces al año, sí, yo concuerdo con eso. ¿Por qué? Muchas veces este papel se pide una vez al año, pero ¿qué pasa si la persona delinquió a mitad de año? Va a seguir trabajando ahí porque no le van a pedir de nuevo el papel. En algunos casos los piden una vez y eso es complejo, debería ser semestral para Pero asegurarse. Dígame. ¿eso depende de cada establecimiento o hay una... Sí, porque por ejemplo yo trabajaba de auxiliar de servicio en un jardín infantil y nos pedían cada 6 meses de papel. Ya. Por ejemplo, a mí me lo pidieron una vez al año. ¿Ven? Entonces ahí yo creo que va a depender también del establecimiento. Yo tengo entendido sí que a los asistentes de la educación se los piden 2 veces al año, en la mayoría de los casos, porque he hablado con hartos estudiantes de aquí mismo y me lo han confirmado, me han dicho, no, profe, si a mí me lo piden semestralmente. Entonces no sé si será que a los profesores no nos lo piden así o qué, porque a mí por lo menos me lo piden una vez al año. Y yo creo que a los profesores también habría que pedírselo más de una vez al año. Por ahí yo tengo un caso que contarle. Yo tuve por ahí un conocido que anduvo con una niña al colegio. Entonces, esa persona, yo no sé, espero que haya quedado inhabilitada porque era una persona mayor de 40 con una menor de 14.
con consentimiento de la mamá de ella. Pero eso no quita el delito. ¿Me entienden? Así que supongo que esa persona quedó inhabilitada porque cuando ya se supo lo echaron al tiro. No, de hecho, nosotros nos enteramos mucho después porque fue. eh, pero se supone que esa persona debería quedar con sus papeles manchados y que no puede trabajar con menores de edad. Eso sí, hay todo un tema porque la inhabilidad puede ser temporal o puede ser permanente. ¿Ya? Entonces, en algunos casos lo inhabilitan, pero solamente de manera temporal y pueden volver a trabajar con menores de edad, cuando se considera que el delito es leve. Ya en este caso, no sé qué habrán hecho, no sé cómo le habrán quedado los papeles a este caballero. ¿Ya? Pero esas son cosas que pasan. Ustedes van a encontrarse con ese tipo de cosas. A veces la persona que uno menos piensa, porque nunca nosotros nos imaginamos eso. Y después nos enteramos. Entonces, igual es importante que pidan esta documentación y lo bueno es que sí, se hace. Ya. Entonces, cuando hablamos de la idoneidad moral, significa que el asistente de la educación no puede tener ninguna condena, en este caso por eh, ilícitos de tráfico de estupefacientes, violencia intrafamiliar o acoso sexual. Ninguna de esas tres. Después, además de la idoneidad moral, porque básicamente la idoneidad moral significa que usted es una persona recta, que es un buen ciudadano, ya básicamente una persona normal. Yo creo que esto todos nosotros deberíamos ser así, ¿ya? Pero el tema es que hay gente que no. Después viene el tema de la idoneidad psicológica. ¿Ya? La idoneidad psicológica tiene que ver con que uno cumpla con las condiciones mentales para trabajar con niños y con adolescentes, porque créanme que nos ponen a prueba. Nos ponen a prueba muy seguido. Entonces, una persona que a lo mejor tiene arranques de ira, que tiene problemas para manejar sus emociones, probablemente no va a ser idónea psicológicamente para el cargo. ¿Ya? Ahora, ustedes me dirán, profe, ¿y cómo se ve esto? Básicamente tienen que ir al servicio de salud correspondiente a su comuna y tienen que pedir un informe que lo realiza el servicio de salud, ¿ya? A veces esta evaluación la hacen los mismos psicólogos de los establecimientos, pero en la mayoría de los casos el servicio de salud. Y ahí bajo un cuestionario, qué sé yo, una conversación o algunas pruebas, se llega a la conclusión de que la persona es idónea psicológicamente para el trabajo con menores de edad. También es importante, por lo que les decía, eh, hay niños que han terminado maltratados, hay niños que están terminados muertos en la sala cuna. Acá yo creo que todos conocen esos casos. Recuerdo un caso hace mucho tiempo de de un niñito que le pusieron cinta adhesiva en la boca porque no se callaba y murió asfixiado. Esa persona claramente psicológicamente no estaba bien, no debería haber trabajado ahí. ¿Qué falló? El sistema falló. Ahí falló el sistema. ¿Ven? Entonces, estos papeles no es que sean infalibles, pero igual son un avance. Son un avance para filtrar a la gente que entra al sistema educativo. Ya, después llega otro papelito que también es importante y que es el de la inhabilidad para condenados por delitos sexuales contra menores. Este papel se pide, uno lo puede bajar del registro civil, generalmente lo hace el empleador. Uno también lo puede hacer, ¿ya? Entonces uno se mete a registrocivil.cl y se puede descargar, ¿ya? Obviamente, si, a ver, acá vamos a leer esta parte porque ya, el establecimiento educacional deberá revisar en el registro de inhabilidades, ese registro está en el registro civil, está todos los antecedentes de los chilenos. Para trabajar con menores de edad, a todo el personal, profesionales de la educación o asistentes de la educación que elaboren el establecimiento, al inicio del año escolar y o cada vez que se contrate un funcionario nuevo. Se recomienda que también se realice este proceso de revisión antes que terminen las vacaciones de invierno, a efectos de verificar si se encuentran, a ver,
No puedo, no puedo permitir eso de la grabación, por si acaso. A efecto de verificar si se encuentran condenados a la pena de inhabilitación absoluta, perpetua o temporal, para cargos, empleos, oficios o profesiones ejercidos en ámbitos educacionales o que involucren una relación directa y habitual con personas menores de edad. Este registro se encuentra disponible en la página web del Registro Civil. Acá hay otra cosa, los establecimientos tienen que tener una carpetita en donde están los papeles de todo este papel. Digamos, todos los funcionarios tienen su carpeta y este papel tiene que estar en su carpeta. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la superintendencia revisa que esté. ¿Para qué? Precisamente para... ay, se me fue la palabra que usar. Se me fue la palabra, chiquillo, ya. Pero la superintendencia revisa que efectivamente este papel sea válido y que los funcionarios puedan trabajar con menores de edad. ¿Ya? ¿Qué pasa? Resulta que si esto no se cumple, el sostenedor tiene que denunciar a la persona por quebrantamiento de condena, ¿ya? Por ejemplo, si llegara a ir la superintendencia y viera que el papel no está actualizado, por ejemplo, y después decidieran sacar otro y apareciera que la persona está inhabilitada, la tienen que separar del cargo, al tiro. Y de partida el sostenedor o el director tiene que dar a conocer esta situación porque también puede llevar consecuencias para él y para la institución. Ya. Ya. A ver. Ahora, seguimos entonces con los asistentes de la educación. Ya sabemos que es todo el personal de un establecimiento educacional que no está afecto al estatuto docente, que cuenta con contrato de trabajo vigente y desarrolla funciones de colaboración y asistencia a la función educacional. Esa es la definición de asistente de la educación. ¿Ya? Lo primero es que no están regidos por el estatuto docente. Nosotros solo los profesores nos regimos por ese estatuto. ¿Ya? Los demás funcionarios no. Ya, acá se repite lo mismo que dice que todo el personal de un establecimiento educacional que no está afecto al estatuto docente y que cuenta con contrato vigente que ha sido declarado por el sostenedor o establecimiento educacional en el sistema SIGE, que es el sistema que usan todos los colegios de Chile, o el sistema que sea determinado por el ministerio, debe encontrarse en cantidad suficiente que permita desarrollar y cumplir con las funciones para el buen funcionamiento del establecimiento educacional. Ya, acá les voy a preguntar a ustedes, porque no recuerdo si lo vimos en la otra clase. Si tenemos un colegio de 1000 estudiantes, ¿como cuántos inspectores? Sí, la clase está siendo grabada, por si acaso, yo la voy a compartir más tardecito. Si tenemos un colegio de 1000 alumnos, ¿como cuántos inspectores deberían haber al menos? ¿Qué creen ustedes? No es uno cada 40, o sea, uno por nivel. Es que ahí, Mínimo 10 serían. yo le por Yo eso, creo unos 10. unos 10 por lo menos, ¿ya? Y Sí, yo sigue creo 10. siendo poco. Sí. Sigue siendo poco, ¿ya? Eso yo lo vi, trabajé en un colegio grande y los inspectores muchas veces, los colegios que son grandes, los liceos que son grandes, tienen que desplegarse demasiado en el espacio. Por ejemplo, hay algunos que se tienen que ir a las áreas verdes, si es que hay áreas verdes, hay unos que se tienen que ir a la cancha de fútbol, otros que tienen que irse a los comedores, otros que se tienen que ir a los gimnasios y otros en patio. Entonces ahí entenderán ustedes que muchas veces las situaciones se escapan de las manos. Acá no les voy a mentir, muchas veces en la mayoría de los establecimientos faltan inspectores. Entonces acá, cuando ustedes estén trabajando, sí van a sentirse un poco recargados en algunos casos, si les llega a tocar un establecimiento un poco grande. Pero se puede manejar, ¿ya? De hecho, los inspectores lo que hacen muchas veces se reúnen, tienen ahí su cónclave, usan muchas veces walkie-talkie, sobre todo en los colegios que son grandes. Y se comunican así, por ejemplo, ya, atención, atención, venga, pasillo 4, así. Ya, sí, hay 806 alumnos y 6 inspectores, igual es poquito, Jocelyn. ¿Cómo les va con los 6 inspectores? ¿O los niños no son tan molestosos?
Porque a veces hay colegios que no... Miren, a ver, acá igual vamos a irnos a la otra realidad. Hay establecimientos en donde los estudiantes se portan muy bien, no tienen mayores problemas de disciplina. Entonces, por eso no necesitan tantos eh, inspectores. Pero yo les diría que ese es el caso de cuánto, un 20%, un 30%, el resto sí necesita. ¿Ya? Eh, y claro, o sea, 6 es poco, yo lo encuentro poco. Muy poco. ¿Cómo le va con los 6 inspectores? Ahí nomás, pues señorita, porque la verdad que yo soy, mire, ¿sabe que tomé este curso porque yo quiero ser inspectora? Ya, Yo trabajo como asistente, bueno, auxiliar de servicio, ya. ¿ya? Y también nos piden ayuda a nosotros. Sí, qué bueno que Entonces, tomó el curso. bueno, a mí me encanta, a mí me encantan los niños, tengo buena apego, muy empática soy, pero igual uno no tiene que ser muy blanda. No. No. Mm. A ver, Y, y como le digo, necesitamos inspectores ahí en la escuela, aparte que es una escuela muy vulnerable. eso también es otro factor, que es lo que les decía. Escuelas de excelente comportamiento, escuelas vulnerables son un mundo aparte. Es muy diferente el tema. Hay algunos colegios que, no sé, por nosotros como profes decimos, oh, qué maravilla trabajar ahí porque sabemos que los niños se autocontrolan, pero hay otros en donde no se puede porque los niños son vulnerables, tienen un montón de problemas, pucha, no tienen ni ropa a veces. Entonces, ¿cómo van a reaccionar? Son agresivos a veces, no tienen hábito. Entonces, tal como dice acá su compañera Jocelyn, cuando se trata de los colegios vulnerables, muchas veces es necesario tener más inspectores y sigan el consejo que ella dio. Nunca hay que ser tan blando, uno sí tiene que demostrar una cercanía, una empatía, escuchar a los chiquillos, pero nunca rebajarse a su nivel. No los tuteen, no los tuteen a los niños, yo evito tutearlos, a veces se me sale porque al final, ¿para qué vamos a estar con cosas? Claro, a medida que pasa el año uno tiene más confianza a lo mejor con los niños, sobre todo con los más grandes, y pasa que uno a veces los tutea. Pero yo les sugiero cuando estén con niños de primero medio, que estén recién entrando al sistema de educación media, no los tuteen para ganarse su respeto. Es Después a lo cierto. mejor, sí, ¿no es cierto? Después Sí, cuando ya sean más grandes, cuando ya los conozcan de años, a lo mejor sí, porque ellos ya, usted va a ser la tía o el tío y ya lo respetan. Pero yo creo que cuando están chiquititos, lo ideal es tratarlos de usted. No les voy a mentir, a mí a veces me cuesta. Pero generalmente cuando son de primero, yo los trato a usted ya después cuando están más grandes, no importa, pero que sepan que hay una distancia. Ellos siempre tienen que entender que están debajo de nosotros. Aunque suene feo decirlo así, pero sí, nosotros estamos en otra jerarquía. Y si ellos se ven como un igual, tal como le he dicho, se suben por el chorro. Ustedes yo creo que lo han experimentado también con su hijo, que cuando son muy blandos, ya, problema. Acá ustedes si son papás, ustedes manejan la psicología, saben cómo funcionan los niños. No es algo que va a ser ajeno a ustedes. Así que hay cosas que igual las van a poder aplicar. Por ejemplo, los que son padres, los que son madres siempre son más empáticos. Es muy notorio. Yo eso lo noto con los inspectores que trabajaba. Escuchan mucho a los niños, llegan a donde el profe, le dicen, oiga, profe, ¿sabe que su niño tiene este problema? ¿Por qué no le llama a la mamá? Ahí yo noto cuando son papás. Ellos como que son muy cercanos a los niños. Pero siempre ser cercano, pero mantener ahí el límite. ¿Ya? Ya. Ya, acá digamos que es muy similar a lo que nosotros vimos arriba en relación a las características que tienen los asistentes de la educación, pero acá se profundiza un poquito más y se dan más características. Ya, por ejemplo, acá lo primero que les dicen de los asistentes de la educación de carácter profesional es que realizan, dice, es aquella que realizan los profesionales no afectos a la ley 19.070. Ya en este caso son profesionales que no son profesores, ¿ya? Deberán contar con un título de carrera de al menos 8 semestres, es decir, 4 años, otorgado por una universidad o un instituto profesional, porque aquí hay otra diferencia.
los que estudiaron una carrera técnica saben que los centros de formación técnica y los institutos profesionales son distintos, ¿ya? Los centros de formación técnica, las carreras son más cortas y los institutos tienen carreras que pueden llegar a los 4 años fácilmente. Entonces son cosas distintas. CFT e instituto profesional, ¿ya? Los institutos profesionales imparten carreras técnicas y también universitarias, algunas, porque no pueden impartirlas todas, hay unas que son universitarias sí o sí. Ya, ahora, ¿va? ¿Qué dice? Después también acá se habla de, esto lo voy a mencionar aunque no es tan necesario, para los procesos de diagnóstico y evaluación de los profesionales asistentes de la educación, para educación especial y programa de integración, deben además estar inscritos y autorizados en el Registro Nacional de Profesionales de la Educación Especial para la evaluación y diagnóstico. Ya, esto se lo voy a explicar de manera bien fácil. Hay profesionales que están en el PIE. ¿Alguien no sabe qué es el PIE para explicarlo? El PIE es el programa de integración. Ya, es un programa en donde hay educadores diferenciales muchas veces, a veces hasta kinesiólogos, hay psicólogos y ayudan a los niños que tienen dificultades de aprendizaje o tienen algún trastorno más complejo, ¿ya? Los profesionales que pertenecen al PIE tienen que estar validados para poder hacer un diagnóstico. Porque acá, yo no sé, ¿alguien tiene un hijo que sea del PIE? ¿O algún conocido que sea del PIE? Sí, Yo tengo a profesora. mi, Ya, Perdón. Yo tengo 2 profes. ya. Entonces sabe que todos los años a los niños se les hace una evaluación, ¿cierto? Ya. Esa evaluación la puede hacer solo un profesional que esté registrado. ¿Ya? En esto que dice acá, miren. A ver, ¿dónde está? Para los profesionales dice que tiene que estar inscrito y autorizado en el Registro Nacional de Profesionales de la Educación Especial para la Evaluación y Diagnóstico. Los profesionales que hacen estos diagnósticos tienen que estar registrados. ¿Por qué? Porque eso significa que tienen la capacitación o que tienen, en este caso, la herramienta para hacer un diagnóstico. No cualquiera puede hacerlo. ¿Ya? Una persona que va a emitir un diagnóstico, por ejemplo, va a decir, este niño es TDA. Este niño tiene un déficit cognitivo. Este niño es limítrofe. Tiene que, Limítrofe. ya, tiene que saber, por ejemplo, yo no puedo hacer un diagnóstico porque no estoy capacitada para eso. No soy especialista, ningún profesor, a menos que sea educador diferencial, porque los educadores diferenciales también son profesores. Eso que no se le olvide tampoco. Los psicólogos, por ejemplo, a veces también hay fonoaudiólogos, ellos tienen que pertenecer a este registro para poder hacer diagnóstico. ¿Ya? Psicopedagogos también. Sí, los psicopedagogos, eso sí, hay un tema, porque en educación ya casi no están trabajando. En algunos colegios lo aceptan y en otros no. Hay muchos psicopedagogos que han tenido que sacar eso, los terapeutas ocupacionales también, muy bien. Los psicopedagogos muchas veces se les pide sacar educación diferencial. Generalmente están trabajando más en el ámbito de la salud que de la educación. Lo he visto. Lo he visto eso, que trabajan muchas veces en los colegios, pero no dentro del PIE. Sí, ojalá hubiera un terapeuta por colegio, pero es difícil. Y acá saben por qué es tan difícil, por el pago. Porque no es un pago muchas veces que consideran adecuado a todos los años que estudiaron. Muchos profesionales que no son del ámbito de la educación no quieren trabajar en educación por eso. Y por eso también muchas veces hay déficit de psicólogos, déficit de terapeutas, de fonoaudiólogos. Por esa razón. A ver, vamos a ver aquí qué dijo Daniel. Ya, dice acá, yo estudio en instituto profesional 5 años, los terapeutas ocupacionales. Estudio terapia, pero piden casi uno por colegio o casi uno para todos los colegios. Sí, sí lo piden, pero muchas veces, por lo mismo que yo les digo, cuando el colegio no tiene plata para cubrir esos gastos, no hay. Y hacen mucha falta, porque son un equipo. O sea, el PIE no puede funcionar solo con educadores diferenciales y psicólogos, tiene que funcionar con otro tipo de profesionales que hagan diversas terapias. Si no, no se hace una terapia integral al estudiante. ¿Ya?
Ya, ahora, cuando llegamos a los de paradocencia, acuérdense que les dije que generalmente van a complementar la labor educativa, van a desarrollar y apoyar y controlar el proceso de enseñanza-aprendizaje, incluyendo las labores de apoyo administrativo necesarias para la administración y funcionamiento de un establecimiento. Ya los inspectores están, digamos, a varios niveles en un colegio, no solamente van a estar ahí, van a estar, digamos, controlando las disciplinas, no, ustedes ya saben, también están a nivel administrativo. Tienen que tener licencia de enseñanza media sí o sí. O si no tienen la licencia, que igual la van a tener, un título técnico otorgado por un establecimiento de educación media. Es decir, usted puede ser inspector si salió de técnico en minería de un colegio, porque igual tiene un título técnico. Lo ideal es que el título técnico sea afín a la educación, pero en la mayoría de los casos no lo es. ¿Ya? Si tiene un título en administración, porque hay muchos colegios que imparten secretariado de administración, también le podría servir para ser un inspector más administrativo, siempre y cuando usted haya tenido ya experiencia en ese ámbito. ¿Ya? Por último, acuérdense que están los de servicios auxiliares, que ya llegamos al módulo 3. Están los de servicios auxiliares que en este caso van a tener esta función de cuidado, de mantención y limpieza y tienen que tener el cuarto medio para poder ser reconocidos como asistentes de la educación. ¿Ya? Acá en la mayoría de los colegios igual a veces mantienen asistentes que no tienen cuarto porque son personas que ya son viejitas, que llevan muchos años y ya no van a estudiar. Pero el tema con ellos es que muchas veces no van a percibir los mismos beneficios que un asistente que sí tenga cuarto. Ya esa es como la diferencia. Chiquillos, llegamos al módulo 3, así que lo que vamos a hacer, de aquí hasta las 8:15, que es el break, nos vamos a devolver al módulo 1, porque acá hay gente que no entró a la primera clase. Créanme que si ven esta pura clase les va a servir. Ya. Vamos a devolvernos al módulo 1 para que ustedes puedan estar, ¿ok? Y después a la vuelta nos vamos con el módulo 3. Ya, el módulo 1 se llama Cómo se organiza el sistema educativo y hace precisamente referencia a eso, porque en todos los países se organiza de una manera muy similar. Hay distintos niveles y uno es requisito para entrar al otro, ¿ya? Muchas veces estos niveles, uno a veces no le da la importancia que tienen. Yo creo que es como, ya el niño hay que mandarlo al colegio, ya ahí sería. Pero resulta que cada nivel tiene su importancia. Ya, vamos a ver. Primero, ¿cómo se organiza el sistema educativo? Tiene 4 niveles. Tiene educación parvularia, básica, media y superior. ¿Ya? Eso no se les puede olvidar, chiquillos. Educación parvularia, básica, media y superior. Acuérdense, el niño entra a la educación parvularia y el niño en la educación parvularia es atendido desde su nacimiento hasta que ingrese a la educación básica, es decir, desde que nace hasta kinder. Eso es la educación parvularia. Yo les diría que son como 5 años, los primeros 5 años del niño. Y tenemos que tomar en consideración que muchos niños llegan muy pequeños. Por eso se habla de que la educación parvularia atiende a los niños desde que nacen. Hay mamás que no tienen dónde dejarlo y tienen que trabajar. Ya, aunque lo ideal sería que no estuvieran desde tan chicos porque hay muchas cosas que pueden pasar, pero en algunos casos no hay otra opción. Después tenemos la educación básica, que en este caso se orienta hacia la formación integral de los alumnos en diversas áreas. Aquí se menciona el área física, afectiva, cognitiva, social. Ya, acá no voy a, vamos a hablarlo mejor. Acuérdense que, por ejemplo, si yo me devuelvo a la educación parvularia, ¿se acuerdan que les dije que es como el primer acercamiento a la sociedad que tiene el estudiante? El estudiante prueba los límites de la gente muchas veces. ¿Ya? Porque obviamente los niños cuando son pequeños tienen los límites de sus padres, ¿no? O de sus hermanos cuando tienen hermanos. Entonces, cuando entran en la educación parvularia conocen nuevos límites, conocen otras formas de ver el mundo, ¿ya? A lo mejor dicen, no, aquí yo no puedo sentarme arriba de la mesa a comer. Ya. A ver, espérenme que voy a responder la pregunta de Katy.
Ya, Catherine, la evaluación se hace hoy. Y esta va a estar hoy a las 9 de la noche. ¿Ya? Porque acuérdense que nosotros tenemos solo 6 clases, entonces tengo que hacerle una evaluación por semana. Son 3 evaluaciones que les voy a hacer. De hecho, probablemente ahí tengo que ver cómo arreglo la última porque va a tener más módulos, pero igual es más fácil. ¿Ya? Acuérdense que la prueba es hoy, del módulo 1 y del 2. Ya. Lo que les estaba diciendo entonces es que en la educación parvularia los niños van a ir aprendiendo de a poquito cómo funciona la sociedad, los límites de las personas, los límites de ellos mismos. Y tal como les decía, ahí van a decir, oye, aquí yo no puedo comer arriba de la mesa. Ay, aquí yo no puedo tirarle el pelo a las niñas como se lo tiro a mi hermana. ¿Me entienden? Entonces, yo lo encuentro un nivel muy especial, es el primer acercamiento también a lo cognitivo. Muchos niños ponen en práctica lo que les enseñan los papás, los primeros trazos con el lápiz, primera vez que usan sus habilidades motrices de una manera más organizada. Es importante. Por eso, acuérdense que ahora los niños pueden quedar repitiendo en kinder. Antes no se podía. Ya hoy día pueden quedar repitiendo, porque kinder sí se considera un nivel importante para poder cursar primero básico. Ya tienen que tener ciertos estándares para avanzar a la educación básica. Ahora en la educación básica, tal como se menciona acá en el apunte, los niños, digamos que tienen una formación muy integral porque tienen un montón de asignaturas, muchas asignaturas, y cada asignatura, digamos que está enfocada a un ámbito de su vida. Por ejemplo, si hablamos de lenguaje, va a estar enfocada a la comunicación, a la comprensión. Si hablamos de matemática, va a estar enfocada obviamente a los procesos básicos que uno tiene que saber como ser humano para sobrevivir en la sociedad. Y además también muchas veces el tema de la geometría, la ubicación en el espacio. En historia, conocer en este caso cómo funciona el país, cómo funcionan los demás, cómo funciona su entorno. O sea, todas las asignaturas tienen un valor. Ya, por ejemplo, acá los que a lo mejor son malos para el dibujo van a decir, ah, pero si arte no sirve para nada. Sí sirve. Porque los niños no todos tienen el mismo tipo de inteligencia. Hay niños que tienen una inteligencia más artística y capaz que ese niño más adelante sea un arquitecto. O sea, un diseñador gráfico y a lo mejor es pésimo para lenguaje, es pésimo para historia, pero es excelente para dibujar y para geometría. Atrocidad. Claro. Entonces, acá educación básica, básicamente, y valga la redundancia, es la base que va a hacer que un niño tenga una buena educación media. Acá yo creo que ustedes han escuchado que cuando un niño tiene mala educación básica le va a costar en la media. O a más de algunos de sus hijos les puede haber pasado que al cambiarlos de colegio se dieron cuenta que el nivel subió mucho y que le empezó a ir mal. Es súper común. Pero más allá de que a lo mejor el colegio al que llegó el niño sea muy exigente, tiene que ver con que el trato de los docentes de básica es muy distinto al de los de media. Nosotros somos los pesados, los de media son los simpáticos, son los maternales, los paternales, nosotros no. Entonces muchas veces los niños resienten eso, somos como menos cercanos. Creo que es una culpa que también tenemos que hacer, pero nosotros tratamos de formarlos más hacia la adultez. Por eso se explica el trato. Ya, por ejemplo, yo a mis alumnos los trato igual que ustedes, porque tengo niños de media, no puedo dar corazón, mi amor, no. A veces se me sale por ahí algo así, pero generalmente es un trato más de adulto porque ellos después se van a enfrentar a la vida laboral, ¿ya? Siempre, obviamente, siendo muy cortés con ellos, ¿ya? Tirando talla entre medio, porque también es así, uno no puede ser tan serio tampoco. Ahora, después en la media, los niños aprenden conocimientos más específicos, ¿ya? Porque ahí ya ellos se tienen que orientar hacia el futuro. Entonces dicen, a ver, yo quiero estudiar en la universidad, me tengo que preparar para rendir la PAES, así que voy a elegir científico humanista. Va a haber otro y va a decir, pucha, yo necesito plata luego porque necesito ayudar a mis papás, así que tengo que salir con un título del colegio, me voy a meter a técnico profesional. Después me prepararé para la prueba si es que la doy, porque hay muchos niños que salen así. O dicen, no, no importa, voy a estudiar un técnico porque no me piden la prueba. Ya, después están también los de formación artística, que tienen inclinaciones de ese tipo,
y ellos se preparan en relación a algún instrumento, a la escultura o a la pintura, o a la escritura también. Entonces ellos están formándose como artistas, pero también, tanto a los de formación artística como a los de técnico profesional, también se les enseña, digamos, las asignaturas que son de la PAES, solo que tienen menos horas que los que son científico-humanistas. Esa es la única diferencia, pero también tienen lenguaje, matemática, historia y ciencias, ¿ya? No es que no tengan esas horas. Entonces, aquí como para que ustedes tengan esa idea. Acuérdense que la educación media va a atender a la población escolar que finaliza el nivel de educación básica y procura que cada alumno expande y profundice su formación general. ¿Ya? En este caso, como hay, digamos, un amplio abanico para que pueda elegir el estudiante, se presentan varias formas de educación media. La primera es la científico-humanista, que profundiza las áreas de formación general, lenguaje, matemática, historia y ciencias, para preparar una buena prueba de acceso a la educación superior. Así se llama la PAES, prueba de acceso a la educación superior. Después, en la formación diferenciada técnico-profesional, acuérdense lo que les dije, los chicos se especializan en un área. ¿Ya? Acá hay alguien que haya salido de técnico profesional, porque parece que alguien me había dicho. ¿Alguien Sí, yo salí de un colegio técnico profesional. ¿Qué título sacó? ¿O hizo la práctica? Sí, Ya, secretaria administrativa contable. ya. Aquí secretaria administrativa. Acá Daniel me dice administración de empresa. ¿Ven? Entonces acá ustedes con ese título, lo bueno es que podían optar a un trabajo ya de oficina. A lo mejor acá no podemos engañarnos tampoco, porque tampoco es el gran sueldo cuando salen del colegio con el título. Pero en algunos casos pasa que sí. Nosotros allá teníamos una carrera que se llamaba laboratorio químico y una chica se metió en Chagre. No me acuerdo qué es lo que hacen en Chagre, pero ella ahora gana el tremendo sueldo y salió con el título del colegio, del liceo. Entonces, a veces son cosas de la vida. En algunos casos hay niños que solo con el título del liceo logran bastante y después se empiezan, dentro de la misma empresa, se empiezan a especializar. Entonces, yo lo veo como una muy buena opción para los estudiantes que tienen dificultad económica y que a lo mejor no van a poder irse a estudiar. Acá Catherine dice que estudió técnico en atención de párvulos. Sí, ese técnico es muy requerido. No saben la cantidad de anuncios que he visto. Es muy requerido. Ahora durante las vacaciones he visto mucho, han pedido mucho. Igual es bien cansador, sí. Tengo varias amigas que son técnicos en párvulos y es bien cansador. Pero si les gustan los niños, maravilloso. Ya. Bueno, ustedes ya saben de qué se trata eso de lo técnico profesional y acuérdense que acá, por último, tenemos la formación artística, que es como la que menos se nombra, pero no deja de ser importante porque muchos artistas se han formado de esa manera. Es la más escasa, pero yo creo que para los niños debe ser algo muy entretenido, porque están estudiando algo que realmente les gusta. O sea, qué mejor que un niño que le gusta tocar guitarra pueda aprender de partitura, pueda aprender de distintos tipos de música, y más adelante estudia a lo mejor ingeniería en sonido, o estudia una carrera afín con eso. Súper, es genial. Ya. Ahora también tenemos dos modalidades que se dan a nivel transversal, sobre todo la primera. Chiquillos, esto es pregunta de la prueba, así que pongan harta atención. La educación especial o diferencial es transversal porque cruza todos los niveles educativos, ¿ya? Se desarrollan los distintos niveles porque el PIE tiene que acompañar a los niños desde que entran al colegio hasta que salen. Los educadores diferenciales toman a un niño que tiene dificultades en primero básico o en kinder y muchas veces lo tienen hasta cuarto medio para ayudarlo, sobre todo si tiene una necesidad educativa permanente, ¿ya? En el caso de que su necesidad educativa sea transitoria, es decir, que su cuadro con el tiempo mejore, no va a seguir en el PIE, pero la educación especial o diferencial dentro de los establecimientos es transversal, ¿ya? Está presente en todos los niveles.
porque siempre hay algún niño que la va a requerir. Después tenemos la educación de adultos, en este caso va a ser para muchos tipos de personas, partiendo a lo mejor por jóvenes que no sirven para el sistema educativo normal. Porque acá no les voy a mentir, yo creo que más de alguno de nosotros tiene un pariente que no terminó cuarto medio porque no hay caso que pueda estar encerrado en una sala. ¿Ya? Hay niños que no son para el sistema normal. Entonces, ese tipo de niños muchas veces terminan los 2x1 en un sistema más relajado y acorde a ellos. ¿Ya? Y a veces también hay niños que tienen que trabajar, lamentablemente. Ahora se usa que son mayores de edad, eso sí. Este sistema es para jóvenes y para adultos que quieran completar sus estudios de educación de adultos, ¿ya? Muchas veces hay ciertas situaciones de la vida que provocan que una persona no pueda terminar ni en la educación básica siquiera, como la maternidad. Ya hay muchas madres, más de algunas de ustedes probablemente le pasó que a lo mejor tuvieron que terminar después, no sé, no les he preguntado, pero sí me he topado con esas situaciones, que a lo mejor por ser madre, a lo mejor en tercero medio han tenido que terminar en un 2x1. A veces también por ayudar y decir, pucha, hay que trabajar porque falta la plata, así que mejor termino en un 2x1 para poder hacer las dos cosas. Y gente que puede tener mucha edad, pero que quiere terminar sus estudios para tener esa satisfacción personal. Cuando hice clases nocturnas hace como 3, 4 años atrás, tenía estudiantes como de 70 años que no iban a dar la PAES, ¿ya? Pero ellos querían tener su licencia de enseñanza media. Ellos ya estaban jubilados, no lo hacían para mostrarle en la pega, lo hacían para su satisfacción personal. Y así mucha gente, sin importar digamos, la motivación que haya detrás, es una buena opción porque la modalidad 2x1 generalmente se da de 7 a 11 de la noche o de 7 a 10 de la noche, entonces permite que la persona pueda trabajar y en horario vespertino estudiar. Lo bueno es que, claro, al ser 2x1 terminan más rápido también. Y pueden dar la PAES, porque hay una diferencia entre sacar un cuarto medio laboral y un cuarto medio en 2x1. No sé si conocen esa diferencia. Ya, por ejemplo, el cuarto medio laboral son como exámenes, ¿ya? Y esa persona, el cuarto medio solo le sirve para mostrar el diploma en su trabajo y decir, tengo cuarto medio, pero no puede estudiar en la educación superior con ese diploma. En cambio, los del 2x1, como han cursado primero, segundo, tercero y cuarto, o lo de básica y media, pueden estudiar en la educación superior después. Esa es la diferencia. Eso lo conocí hace poco y gracias a una tía del aseo, porque ella sacó un cuarto medio laboral porque no le daba el tiempo y además porque ella vive en un lugar bien complicado como para ir a estudiar tarde. Entonces ella sacó un cuarto medio laboral. Hizo una prueba. Dígame, Silvia. Dígame, Silvia. ¿O se le levantó la mano sola? No le escucho. Parece que se le levantó la mano. Ya. Bueno, dígame. Ya parece que no. Bueno, Hola. Ya. Seguimos entonces. Si no van a hablar, chicos, silénciense. Por favor. Miren que después no escuchan los demás. Ya, acuérdense que el break lo tenemos a las 8:15. Falta poquito ya. Ya. Nosotros estábamos hablando acerca de cómo se organiza el sistema educativo. Ahora vamos a ver la estructura del sistema educativo, pero en relación a su financiamiento. El financiamiento, tal como dice acá, es mixto, porque digamos que hay establecimientos que son de propiedad y administración del Estado y hay otros que son de administración particular. ¿Ya? Ahí va a depender de varias cosas, porque
A veces van a ser administrados por la municipalidad o por otros organismos similares, u otras veces van a ser administrados por una persona natural. ¿Ya? Acá cuando yo les hablo, y esto también que no se le olvide, cuando yo les hablo de establecimientos subvencionados, no solo me refiero a los subvencionados particulares, me refiero también a los municipales. ¿Por qué? Porque ambos reciben subvención. Eso tampoco se les puede olvidar. ¿Ya? En ambos casos se recibe la subvención. Primero, a ver. Ya, el sistema de educación en Chile es de naturaleza mixta, incluyendo una de propiedad y administración del Estado o sus órganos y otra particular, sea esta subvencionada o pagada, asegurándole a los padres y apoderados la libertad de elegir el establecimiento educativo para sus hijos. En el caso de la educación subvencionada, el Estado entrega recursos para crear, mantener y ampliar establecimientos educacionales cuya estructura personal docente, recursos, materiales, medios de enseñanza y demás elementos propios de aquella proporcionen un adecuado ambiente educativo y cultural. ¿Ya? Acá en este caso, la entrega de la subvención tiene ese objetivo, que el establecimiento educacional, digamos, no le falte nada, que pueda contratar el personal adecuado, que pueda mejorar sus inmediaciones, que pueda a lo mejor contratar otro tipo de personal, porque a veces se necesitan más educadores diferenciales, que puedan comprar recursos didácticos, para eso sirve. Y ojo, que también sirve para útiles de aseo y de higiene. Así que ahí van a darse cuenta que muchas veces a nosotros, bueno, a ustedes les piden papel higiénico, les piden toalla nova y esas cosas, y eso entra dentro de la subvención. Pero es algo que lo van a ver más adelante. ¿Ya? Eso sí, igual hay diferencia, porque los colegios particulares pagados no reciben subvención del Estado. ¿Por qué no reciben subvención los particulares pagados? ¿A quién se le ocurre? ¿Por qué no recibe subvención un colegio particular pagado? porque la reciben de los apoderados. Exacto. Digamos que son establecimientos que tienen en donde los apoderados saben que van a tener que desembolsar una buena suma de dinero y están dispuestos a hacerlo. Son esos establecimientos generalmente donde no bajan de las 150 lucas mensuales. ¿Ya? A veces un establecimiento particular subvencionado vale lo mismo que la mensualidad de la universidad. Así de caros son. ¿Ya? Son los colegios de las élites chilenas. Y muchas veces digamos que hay muy poquito, o sea, digamos que en cada ciudad uno ve unos 2 o 3 de esos. Los demás ya no son tan caros. ¿Ya? Ya. A ver, ¿qué hora es? Que no los quiero dejar a medias con eso. Ya. Entonces, estamos hablando aquí que hay dos tipos de establecimientos que son subvencionados, están los municipales y los establecimientos subvencionados particulares. Ya, los establecimientos subvencionados municipales son administrados en este caso por la municipalidad a través del DAEM, pero igual con el tiempo ha ido cambiando y están apareciendo otros organismos como los SLED, ¿ya? Para evitar que la plata pase por los municipios y haya problemas con esos dineros. Por otro lado, también tenemos los establecimientos subvencionados particulares, que en este caso son administrados por personas jurídicas de derecho propio, es decir, personas particulares, que se supone que su objeto social único es la educación. ¿Ya? Acá tenemos una definición de lo que es educación, y es importante tenerlo claro para que entiendan por qué el proceso muchas veces abarca tantas áreas. Acá dice que es un proceso de aprendizaje permanente que abarca las distintas etapas de la vida de las personas, que tiene como finalidad alcanzar su desarrollo espiritual, ético, moral, efectivo, etcétera, etcétera. Es decir, básicamente el aprendizaje no termina jamás. Nosotros es un proceso que lo tenemos que seguir a lo largo de nuestra vida, hasta nuestra muerte prácticamente. Nunca terminamos de aprender y aprendemos de todo un poco. ¿Ya? Y por eso los establecimientos educacionales tienen tantas asignaturas para que quedemos lo mejor preparados posibles para la vida. Chiquillos, ya llegamos a la hora del break. Ahí sí. Ya, chiquillos, acuérdense que el break dura hasta 25 para las 9.
Ya recuerden silenciar los micrófonos y apagar las cámaras. Nos vemos a la vuelta.
Ya, saqué mi micrófono, por si acaso. Ahí está, ya, ahí está. No, si no se me ve, si no me alcanzo a ver, no me alcanzo a ver. Además que, Hola. Ya, chiquillos, empezamos otra vez ya con la segunda parte de la clase. ¿Qué pasa, Silvia? ¿Qué le pasó? sí, pregunta, en la clase pasada, ¿me escucha? ¿Sí? Sí, la clase pasada nos había quedado una cosa pendiente que usted parece que iba a averiguar, que es por qué los particulares subvencionados a veces reciben menos plata de parte del Estado, por eso en algunos casos cobran. No, si no es por eso ¿Se que acuerda? cobran. Generalmente reciben menos Ah, plata, supuestamente. ya, La ya. persona que Ok. le pregunté no me respondió nunca, porque como están de vacaciones ni me pescaron. Ok. En algún momento lo voy a averiguar si es cierto, Ya, porque pero en general reciben menos siempre. se supone, porque a mí la Ya, persona, supuestamente. digamos que la persona que lo dijo es un sostenedor de un subvencionado particular. Entonces yo dudo a Mm, veces de esa palabra, ok, ya, porque puede ser simplemente digamos, una forma de excusarse por no cumplir ya, con ciertas cosas. Así que ahí tendría que preguntarles, voy a ver si alguien del departamento provincial me puede aclarar la duda, pero no están trabajando ahora. claro, ok, Espero acordarme, si me lo pueden ya. mandar por WhatsApp mejor, porque yo lo pregunté una vez y después se me olvidó. Listo, No me gracias. respondieron. Ya, chiquillos, nosotros estábamos acá hablando acerca del financiamiento que tienen los establecimientos educacionales, que obviamente van a depender de la naturaleza que tengan, ¿ya? Entonces, tal como estábamos hablando ahora, sí, se supone que en algunos casos hay unos que reciben menos dinero y por eso cobrarían subvención, pero es algo que hay que corroborar, ¿ya? Pero igual yo tengo entendido que sí es así. No se los puedo confirmar, eso sí. Ya, ahora, tal como les decía, antes, la educación parvularia es súper importante para que los estudiantes tengan un acercamiento, un primer acercamiento a las normas, a las reglas que van a tener en la sociedad para aprender, digamos, los primeros fundamentos cognitivos de varias, digamos, de varias asignaturas. Pero, digamos que para el Estado no es obligatorio, no obligatorio brindar la educación parvularia, solo la fomenta. ¿Ya? ¿Cómo la fomenta? A través de la creación de diversas salas cuna a lo largo del país, pero no es obligatorio. ¿Qué es lo que es obligatorio? El kinder. ¿Ya? El kinder sí es obligatorio. Por eso acá dice, para el Estado es obligatorio promover la educación parvularia, pero promoverla. ¿Qué significa eso? Dar a conocer que existen salas cunas, que existen jardines infantiles, pero no es obligatorio que los niños vayan. En cambio, en este caso, el nivel medio menor, igual, el segundo nivel de transición, el kinder, es obligatorio. ¿Ya? Acuérdense que también lo habíamos hablado en la clase anterior, que muchos, creo que como 3 o 4 me dijeron que no habían hecho kinder. ¿Por qué? Porque antes no era obligatorio. Ya ahora es obligatorio y digamos que los estudiantes tienen que, tienen que pasar por ese proceso para poder demostrar que tienen las capacidades para estar en educación básica. ¿Ya? Acá, una vez que los niños pasan de kinder a primero básico, ya y todo se vuelve obligatorio. Tienen que haber cursado educación básica para llegar a la media y educación media para llegar a la educación superior. Ya todo ahí ya se vuelve obligatorio y por eso es tan importante que los niños adquieran hábitos de estudio, sobre todo cuando están en educación básica, porque después cuesta. Ya, o sea, acá yo creo que todos lo sabemos, sobre todo los que acá tienen hijos, que cuando al niño le cueste en básica, en media no va a haber un milagro, a menos que tenga no sé, un salto de madurez en la educación media y diga, hoy ahora yo tengo que sacarme buenas notas porque tengo que tener un buen NEM, pero créanme que eso habitualmente no pasa. Ya, por eso es importante que a los niños se les motive en educación básica ya a tener buenos resultados para que después no se vean en educación media adquiriendo hábitos que deberían conocer de antes. Los hábitos de estudio se adquieren cuando los niños son pequeños. Si no lo adquirieron cuando eran pequeños, va a ser un parto, chiquillos. Es difícil. Yo misma se lo puedo decir porque no tuve tanto hábito de estudio, pucha que me costó después
poder hacerlo cuando está en la universidad, sobre todo. Acá yo creo que más de algunos de ustedes también. ¿Ya? Ya, acá llegamos a esta infografía, que acuérdense que les expliqué que se trata acerca de la nueva institucionalidad, que básicamente es un sistema de aseguramiento de la calidad de la educación. Y ahí lo vamos a poner bien grande para que lo puedan ver. Acuérdense que los establecimientos son fiscalizados por varios entes, que son entes que provienen del gobierno, ¿ya? Para poder asegurar que la educación que le entregan a los estudiantes de Chile es la adecuada para cada nivel. Si no fueran fiscalizados los colegios sería un desastre, porque los establecimientos probablemente mentirían en la cifra, no tendrían a lo mejor los papás la información fidedigna, pero gracias a que son fiscalizados, ustedes tienen la forma de ver si efectivamente lo que el colegio dice es lo que aparece en los informes, ¿ya? Porque de hecho cuando uno se mete a la página del SAE, que es la página del Sistema de Admisión Escolar, hay información de los establecimientos educacionales. Y esa información tiene que ver con estos índices. Tiene que ver, en este caso, con el CIMSE, con la PAES y con otras cosas que tienen que ver con el rendimiento del establecimiento. Y ahí ustedes pueden comprobar, efectivamente, si lo que dice el establecimiento sobre el rendimiento general está acorde con la información entregada en la plataforma SAE. ¿Ya? Ahora, acá acuérdense que tenemos 4 instituciones que de alguna manera apoyan o fiscalizan a los establecimientos educacionales. Primero nosotros tenemos al Ministerio de Educación, después tenemos a la Agencia de la Calidad de la Educación, tenemos a la Superintendencia de la Educación y al Consejo Nacional de Educación. Todos esos entes están preocupados de que la calidad de los contenidos y de lo administrativo que pueda existir en un colegio sea lo adecuado para que todos los niños igual reciban lo que corresponde. Porque lamentablemente acá todos sabemos que la educación chilena es muy dispar. Bueno, y nosotros también los que trabajamos en educación no es necesario ser profesor para darse cuenta. Si ustedes a lo mejor tuvieron a su hijo en un determinado colegio y lo cambiaron, se dan cuenta que hasta los contenidos son diferentes. Se dan cuenta que a lo mejor un colegio tiene más nivel que el otro. Entonces, eso sí se nota. Ahora, ¿qué es lo que hace el Ministerio de Educación? El ministerio, el que rige todo, es como el mandamás, va a proponer e implementar políticas educacionales, otorga el reconocimiento oficial, es decir, ningún colegio que no esté reconocido por el ministerio, digamos, puede impartir clases, ninguno. Porque si imparte clases sin reconocimiento, los certificados de estudio de esos estudiantes no valen nada. Es como que no hubieran estudiado. ¿Ya? El ministerio elabora y apoya las bases curriculares y recursos educativos, que son las cosas que nosotros usamos, los estándares de aprendizaje, los indicadores de calidad, todo eso lo elabora el ministerio. Y trabaja en conjunto con el Consejo Nacional de Educación, que aprueba, una vez que el ministerio hace estas bases, el Consejo Nacional aprueba e informa las bases curriculares, los planes y programas, los estándares de aprendizaje. ¿Me entienden? El ministerio los hace, el Consejo Nacional los aprueba y los da y los publica. Trabajan en conjunto. Nosotros los profesores tenemos que trabajar con lo que nos manda el ministerio y obviamente con material propio, porque obviamente se tiene que hacer una estandarización, es decir, que en todos los establecimientos de Chile se enseñe el mismo contenido. Da lo mismo si se enseña de forma diferente, pero el contenido de todos los primeros medios de Chile tiene que ser el mismo porque si no va a haber ahí disparidad. ¿Ya? Y por eso se usa lo del ministerio como base. Como base. Ya, después tenemos la Agencia de la Calidad de la Educación, que va a evaluar logros de aprendizaje de los estudiantes y también el cumplimiento de otros indicadores de estándares. Esto a través de pruebas, como el CIMSE, como el DIA, que es un diagnóstico que se aplica al inicio, a mediados y a finales de año. También la PAES, muchas veces entra aquí, pero no siempre.
El tema es que a través de estas pruebas que aplica el mismo ministerio, se puede ver el avance de los estudiantes en la asignatura. Y cuando la Agencia de la Calidad de la Educación ve que están muy bajitos, visita el establecimiento y entrega orientaciones para que ese colegio pueda mejorar sus resultados. O le hace un punteo, les dice, a ver, ¿ustedes hacen esto? Sí, ¿ustedes hacen esto? No. ¿Saben qué? Podrían mejorar esta estrategia. Miren, acá les vamos a dar algunas estrategias. Esa es la función que tiene la Agencia de la Calidad, no es de castigar. Pero eso sí, igual a los colegios no les gusta mucho la Agencia de la Calidad, ¿ya? Pero es porque muchas veces se sienten muy criticados. Pero a la que le tiene más miedo es a la Superintendencia de la Educación, ¿ya? La Superintendencia de la Educación, digamos que es el policía que está fiscalizando constantemente a los establecimientos para ver si administrativamente cumple con todo lo que corresponde, si los dineros de la subvención se invierten como corresponden, si los dineros de los proyectos, porque los colegios se ganan proyectos, los liceos también, están siendo invertidos en lo que se dijo, ¿ya? Entonces, digamos que de todo, lo que más miedo le tienen los sostenedores, y corre la gente cuando llega la superintendencia. Revisan los libros de clase, ven si están todas las firmas, revisan en este caso muchas veces las denuncias que pueden hacer los apoderados, los estudiantes, investigan los casos, a veces también la denuncia de los profesores por agobio laboral, por ejemplo, o porque, no sé, han sido maltratados por estudiantes, o estudiantes maltratados por profesores, qué sé yo. Investigan todo eso. Entonces, muchas veces lo que pasa es que los colegios reciben sanciones. Cuando se investiga el caso y se observan irregularidades, los colegios reciben una multa, los liceos muy alta. Son de millones, 30, 40, 50 millones. Así es que, créanme, acá ustedes, los que sí trabajan en colegio, supongo que alguna vez han escuchado que dicen, oye, andan los de la superintendencia, váyanse a barrer el patio, limpien, oye, los libros de clase, que firmen el libro, así. Así se ponen en los colegios cuando llega la superintendencia, porque es el único estamento que los puede multar. ¿Ya? Y obviamente ningún sostenedor va a querer perder dinero, considerando que igual es mucho dinero, no es una multita poca. Todo va a depender de la irregularidad que encuentre, ¿ya? Acá, como docente, creo que está maravilloso que fiscalicen, porque a veces las condiciones laborales no son las mejores para nadie, ¿ya? Hay algunos colegios que uno le hace la cruz. Y ustedes también en algún momento le van a hacer la cruz cuando trabajen porque se van a dar cuenta que hay malas prácticas laborales, ¿ya? Entonces, hay que acudir a la superintendencia, no al departamento provincial. Cuando uno quiere hacer a lo mejor una denuncia, se acude a la superintendencia. ¿Ya? Eso que les quede bien claro porque, claro, a veces pasa que la gente va al departamento provincial y no hacen nada, porque a ellos no les compete eso, ¿ya? A veces les pueden decir a ustedes, ya, mire, a ver, a lo más, llama este número, pero no hacen nada más porque no es algo que sea parte de sus funciones. Ya. A ver. Ya, ahora, una vez que el colegio ya ha sido fiscalizado, haya sido orientado, el colegio igual tiene que cumplir con ciertas cosas, tiene que tener un proyecto educativo institucional, que en este caso es como el proyecto que tiene el estudiante, o sea, perdón, el proyecto que tiene el establecimiento en relación a qué tipo de alumno quiere formar. Para eso tiene que tener una misión, una visión, un reglamento interno que muestre cuál es su orientación. A lo mejor va a ser un colegio más liberal, a lo mejor uno más conservador, a lo mejor uno que esté como al medio de ambas. El colegio tiene que cumplir la normativa, es decir, si tiene un reglamento interno, lo tiene que cumplir. No, por ejemplo, castigar a los niños con cosas que no aparezcan ahí. El colegio tiene que ser fiscalizado y tiene que recibir y rendir cuentas de los recursos. Yo creo que esa parte es muy importante. De hecho, yo me doy cuenta ahora que son más fiscalizados que antes.
yo les diría que durante los últimos años los colegios están siendo más fiscalizados que al principio cuando empecé a trabajar, porque de repente yo veía mucho amiguismo, que los sostenedores eran amigos de los que iban a fiscalizar. Ahora lo veo, pero no tanto. Creo que están haciendo una rotación de la gente. Como todo lo que pasa en Chile, pues chiquillos, es posible. Pero al menos, igual el hecho de que sean varios los estamentos que están ahí encima, sirve para que nuestros niños tengan una mejor educación. ¿Sabían ustedes que había tanto estamento encima de los colegios, no? ¿O No, pensaban, yo no. no? Son hartos. Es que todo lo que maneja Lucas, chiquillos, siempre va a ser fiscalizado. Y créanme que los colegios manejan millones, millones, millones. Los colegios son una empresa más. Obviamente yo no lo veo como que debiera ser así, ningún profesor va a querer que un colegio se transforme en una empresa, pero sí, tiene un organigrama, tiene una jerarquía, entonces sí, al final si se transforma en una empresa, se maneja dinero, por lo tanto se tiene que rendir. Si no, puede pasar que los sostenedores se pueden ir por dentro con el dinero y no usarlo para lo que corresponde. Y acá si yo les pregunto a ustedes, más de algún sostenedor así deben conocer, que tienen las tremendas casas, que tienen los tremendos autos, que viajan por todo el mundo y qué sé yo. Y que el colegio lo tienen hecho una ruina. Porque acá yo creo que no lo hacen todos, porque hay muchos que sí, hay muchos sostenedores que casi invierten todo en el colegio, pero hay otros que no, pues por eso hoy en día y hace unos años ya se está persiguiendo el lucro en la educación, por esa razón, porque había mucho lucro, mucho. Había falta de fiscalización, yo creo. Ya pues chiquillos, acá nosotros ya terminamos, repasamos para la prueba todo, así que miren, ustedes, las personas que igual vean las dos clases para que queden mejor preparados, pero con esta sola clase, si a lo mejor no les da el tiempo para ver las dos, ya podrían hacer la prueba apoyándose en el PDF. Dígame, Jacqueline. Profesora, ¿puede por favor entrar a la aplicación y mostrarnos dónde está la prueba para Ya, poder hacerla? sí, Eso. ya, pero a ver, voy a meterme con la cuenta alguna de ustedes. Yo más o menos me sé las contraseñas, así que lo voy a hacer nomás. A ver, espérense un poquito. Eh, a ver, tengo como 1000 páginas abiertas, chiquillos. Ya me voy a salir de acá para poder explicarles. Vamos a meternos de nuevo. Tengo más calor. Ah, no, tengo que salirme de mi sesión, si no, no me deja. Ya, a ver, vamos a tomar aquí alguna. Jacqueline, voy a usar la suya. Total, no tiene nada hasta el momento. No es Más problema. mejor. Ya, Jacqueline Valenzuela. Sí, Ya, vamos a ver qué tal. Y ahora les proyecto. Ah, qué porfía esta cuestión. Acá me metí a la otra página, me equivoqué. De aquí. Ya. Entonces, Jacqueline, guión bajo. ¿Está bien escrito? Ya, así se entra. No, me dice que no. Parece que no, está mal escrito. El nombre está mal escrito. ¿No es cierto? sí, es ¿Ya? Ah, sí. J-A-C-Q-U-E. Es Q, U-E. así. Seco. Ahí, Ah, ahí. no lo Guión había bajo escrito. Valenzuela. Ya. No, tampoco me deja, ya voy a tener que usar Es otro. que no le puso guión bajo ni Valenzuela, le puso Jacqueline nomás. Ay, no, que ando más. El calor me tiene así. Sí, ya, Valenzuela. Ahí sí, Veamos si me deja. Ahí sí. Ya. ahí sí, ¿ves? Aquí estamos en la sesión de Jacqueline. Yo me meto acá, donde dice curso de inspector 29.
me meto aquí donde dice módulo, acá le ponen cancelar nomás, y ahí está la prueba, esta es. Ahora no está activa, porque se abre a las 9. Aquí abajo le va a aparecer esto en azul, porque A ver, ¿ya? ¿Se entiende, no? Me devuelve. a ver de nuevo. Ay, pero, Ya, mire. Ya, yo a ya me ver, metí. Me meto al módulo 1, rol del inspector. Bajo, y aquí dice módulo 1, evaluación 1. ¿Ya? ya, ok. Aprieto, Módulo 1, evaluación 1. evaluación 1. Ya, y Perfecto. acá va a aparecerle un botón que se pone de color, no me acuerdo, pero parece que es azul. Y ahí le va a poner iniciar prueba, no me acuerdo qué es lo que dice, pero no le va a aparecer así. ¿Ya? Es el mismo botón, pero dice iniciar prueba, iniciar evaluación, y ustedes la apretan y entran a la prueba. Eso es todo. Ah, ya. Y ahí después les va a aparecer una prueba con alternativa y ustedes tienen que ir marcando la alternativa que consideren correcta. Lean bien, porque acá yo les puedo decir que dónde están los problemas. Obviamente, como la prueba es de alternativa, yo les pongo a veces alternativas muy parecidas y si ustedes no las leen bien, se van a equivocar. Apóyense con el PDF, impreso si es posible, porque yo se los dije la semana pasada. Y siempre en todas las pruebas háganlo, porque más de algún detalle se les puede olvidar. Las pruebas están hechas en el mismo orden que aparecen en el PDF y demasiado literales algunas, súper literales, porque yo comprendo que muchos de ustedes recién están estudiando después de un montón de años. Entonces entiendo que les puede costar. Cierto. Así que apóyense, sobre todo si ustedes ya saben que les va a costar un poco, apóyense en el PDF, porque muchas veces lo que les va mal es porque hacen la prueba sin ningún apoyo. Lo ideal es que sí lo usen, ¿ya? A lo mejor para la primera prueba. El PDF está en el grupo, se lo puedo reenviar. Se lo envío al grupo. Ya pues chiquillos, eso sería todo, pero tengo que pasar la lista porque no tengo todavía la lista oficial. Esperemos un ¿La poquito. nota va a aparecer ahí mismo al tiro o No, después de un par de días, profesora? no, no, les va a aparecer la nota, yo creo el día, pucha, yo creo que el viernes podría ser. Es que lo que pasa es que yo tengo un par de preguntas que son de desarrollo, entonces las tengo Ah, que corregir manualmente. ya. Y yo tengo que esperar que todos terminen para corregir. Me sale más a cuenta Más, así, ¿ya? más práctico. Ya. Claro, que corregir ahí de a gota. Ya, otra cosa, no hagan al tiro la prueba, estudien bien, ¿ya? Porque también ahí me dicen, ay, profe, es que yo quería hacerla rápido. No, estudien primero. Ya, voy a ir anotando, tengo a Jacqueline, Valenzuela. Silvia Lillo. A ver, esperen un poquito, es que lo voy viendo por Ya. orden, así que no me digan nada. Ok. Jocelyn Larrondo. Giovanna, necesito saber el apellido, Giovanna. Pinto. Ya, gracias. Giovanna Pinto. Oh, se me perdió la... Jorge Moreira. Paz, ¿cuál es el apellido? Paz, Paz, María Paz Pérez. Ya. Ahí hay uno que se llama Galaxy A12, necesito saber el nombre. De Galaxy A12. Por mientras voy a anotar a los demás. Daniela Bustamante. Ya. Andrea Sepúlveda. Presente. Ya. Isabel Morales. Agustina Rojas. Son más de los que yo pensaba. ¿Ah? Presente. Pensaba que eran menos. Ya, la Silvia Lillo. Ok, iPhone, gracias. ya, iPhone de Alejandra. ¿Alejandra cuánto? Apellido. ¿Cuál es el apellido de Alejandra? Necesito saber. Por último, escríbanmelo en el chat. Julia Calderón, Andrea Moyano, el Xiaomi 2203, ¿de quién es? Necesito el nombre. Sí, váyanse nomás. Si las que yo ya les pasé la lista se pueden retirar. El celular Xiaomi, ¿de quién es? Por favor, necesito el nombre. Janet López, Beatriz Muñoz. Se pueden ir las demás, por si acaso, ya para que pues me sea más fácil pasar lista. Beatriz Muñoz, Bueno, chao, profesora. chao. Jueves. Ya, sí, el Xiaomi. Agustina, ya la anoté. Karin Solorza, Madeleine, Checo,
Sara Presente. Espinosa. Ay, que son hartos. Janet. No, hasta el jueves. Chao, chao. Janet Keupul. ¿Quién más? Elena Vega. Daniel Riquelme. Paola San Martín. Carolina Cornejo. Ya. Fanny Vázquez. Milene, Natalia Chacón. Natalie Chacón. Ya. Milene la voy a dejar como Milene nomás, si no me dice el apellido. Dígame, Natalie. ¿Hay alguien que no haya nombrado? Joana Muñoz. Y la tengo ahí, viéndola y no la nombré. Ya. Sara Espinosa, sí la tenía anotada, Sara. ¿Qué más? ¿Alguien más no nombré de acá? Catherine Carvajal. Pero parece que la había anotado. Ya no importa si me aparecen. Ya. Creo que ahí estamos, chicos. Me despido, que les vaya bien. Cualquier problema que tengan con la prueba, háblenme al WhatsApp, ¿ya? Cuídense, que estén bien. La clase luego, va a quedar grabada y la voy a subir apenas pueda. Chao, chao.